Buenos días, Buenos días, profesor. profesor. En esta En esta oportunidad oportunidad hablaré sobre hablaré los sobre los costos de costos de operación, operación, mantenimiento e mantenimiento e inversión de inversión las de las tecnologías tecnologías de de generación generación disponibles en el disponibles en el Perú. Perú. Quien le Quien le habla, habla, Víctor Víctor Alexis Alexis Alegría Alegría González. González. Bueno, Bueno, pasaremos a hablar pasaremos a hablar sobre la sobre la introducción. introducción. Los Los costos de costos de inversión, inversión, operación y operación y mantenimiento mantenimiento constituyen constituyen uno de uno los de los principales principales criterios a criterios a evaluar evaluar sobre la sobre la viabilidad viabilidad técnica y técnica y económica económica de las de las centrales de centrales de generación generación eléctrica en el eléctrica en el Perú. Perú. Estos Estos parámetros parámetros permiten permiten determinar la determinar la rentabilidad de rentabilidad un de un proyecto, proyecto, a a estimar estimar el el costo costo nivelado de nivelado las de las energías y energías y optimizar el optimizar el despacho de despacho las de las centrales centrales dentro del dentro del sistema sistema eléctrico eléctrico interconectado interconectado nacional, nacional, el el SEI. SEI. La La inversión inversión inicial, inicial, generalmente generalmente expresada expresada en el en el símbolo símbolo de de los los dólares dólares por por kilowatts kilowatts de de potencia potencia instalada, instalada, comprensen los comprensen los costos costos asociados asociados a la a la ingeniería, ingeniería, adquisición de adquisición de equipos, equipos, obras obras civiles, civiles, montajes montajes electromecánicos, electromecánicos, sistemas sistemas auxiliares, auxiliares, conexión de conexión de sistema de sistema de transmisión y transmisión y puesta en puesta en servicio. servicio. Ahora, Ahora, pasando pasando sobre ahora los sobre los costos de costos de operación y operación y mantenimiento, mantenimiento, eh, eh, bueno, bueno, a ello a la ello la potencia potencia instalada es instalada indicada indicada a los a los fundamentales para fundamentales para evaluar evaluar la la viabilidad viabilidad técnica y técnica y económica económica de de las las centrales de centrales de generación, generación, dado por dado la por la inversión inversión en en dólares dólares por por kilowatts, kilowatts, representada representada al al costo costo necesario para necesario para instalar instalar un un kilovatio kilovatio de de capacidad de capacidad de generación, generación, incluyendo los incluyendo los equipos de equipos de obras obras civiles, civiles, montajes e montajes e infraestructura infraestructura asociadas. asociadas. Por su Por su parte, los parte, los costos de costos de operación y operación y mantenimiento mantenimiento comprenden las comprenden las actividades actividades necesarias necesarias para para garantizar el garantizar el funcionamiento funcionamiento seguro y seguro y eficiente eficiente de las de las centrales centrales durante durante su su vida vida útil, útil, tales tales como como mantenimiento mantenimiento preventivo o preventivo, correctivo, correctivo, el el personal personal operativo, los operativo, los consumibles, consumibles, en el en el caso de caso las de las centrales centrales termoeléctricas, el termoeléctricas, el suministro de suministro de combustible. combustible. Ahora, Ahora, pasando a pasando a hablar hablar sobre sobre la la central central hidroeléctrica hidroeléctrica de pasada. Pasada. Bueno, Bueno. bueno, Bueno, estas estas centrales centrales aprovechan el aprovechan el caudal caudal natural de un río para para generar energía energía eléctrica eléctrica sin sin requerir un requerir un embalse de embalse de regulación. regulación, Debido a que debido a las que las obras obras civiles civiles son son menos menos complejas complejas que las que de las de una una central de central de embalse, embalse, presentan una presentan una inversión inversión generalmente generalmente menor y menor un y un impacto impacto ambiental ambiental más más reducido. reducido. Aquí, Aquí, como como podemos ver podemos en ver el en el cuadro, cuadro, las las distintas distintas centrales centrales de de pasada, pasada, vemos de que vemos de tiene que una tiene una inversión inversión bueno, de de 2.800, 2.800, 3.500, 3.500 y variando variando también a la también a la vez su vez su operación. operación y mantenimiento. Ahora, Ahora pasando a pasando a hablar hablar sobre la sobre la central central hidroeléctrica hidroeléctrica de de embalse. embalse. Esas Esas centrales de centrales de embalse son embalse son instalaciones instalaciones de de generación generación eléctrica que eléctrica que almacenan almacenan agua en un agua en un reservorio reservorio mediante mediante una una prensa prensa para para regular el regular el caudal y caudal y producir producir energía de energía de forma forma continua y continua y controlada. controlada. Este Este tipo de tipo de central central ofrece ofrece una una alta alta confiabilidad confiabilidad operativa, operativa, ya que ya que puede puede suministrar suministrar energía energía durante las durante horas las de horas de mayor mayor demanda demanda y y contribuir a la contribuir a la estabilidad del estabilidad del sistema sistema eléctrico eléctrico mediante el mediante el servicio de servicio de regulación regulación y y reserva. reserva. Como Como mencionamos mencionamos ante ante el el anterior anterior recuadro, recuadro, vemos de vemos de que que aquí en aquí en Embalse Embalse puede puede aumentar su aumentar su inversión, inversión, costo de costo de inversión. inversión, y De de igual igual manera, manera su su costo de costo de operación y operación y mantenimiento es mantenimiento más es más elevado elevado que el que de una una de pasada. pasada. Ahora Ahora pasando a pasando a hablar hablar sobre la sobre la central central termoeléctrica. termoeléctrica. Bueno, Bueno, estas estas centrales centrales de de termoeléctricas termoeléctricas son son instalaciones que instalaciones que generan generan energía energía eléctrica eléctrica mediante la mediante la transformación de la transformación de la energía energía química de química un de un combustible combustible en en energía energía mecánica mecánica y y posteriormente en posteriormente en energía energía eléctrica. eléctrica. En el En el Perú, Perú, estas estas centrales centrales utilizan utilizan principalmente principalmente gas gas natural natural proveniente de proveniente de Camisea, camisea, además de además de diésel, diésel, petróleo petróleo residual residual y en y en menor menor medida el medida el carbón. carbón. Entonces aquí Entonces como aquí, como podemos podemos apreciar en apreciar el en el cuadro, cuadro, vemos de vemos de que que las las distintas distintas centrales centrales térmicas térmicas ubicados ubicados acá en acá el en el sur de sur de Lima Lima presentan un presentan un gas de gas de ciclo ciclo combustible, combustible, ciclo ciclo combinado, combinado, ciclo ciclo simple, simple, de de diésel, diésel,
en donde vemos que su inversión ya es más elevado y el costo de operación y mantenimiento va a reducir porque no se suele tener mucho personal en este tipo de central térmica. Pasando a hablar sobre las centrales solares o también llamadas fotovoltaicas, en estas centrales, bueno, convierten directamente la radiación solar en energía directa mediante paneles fotovoltaicos, sin necesidad de utilizar combustibles fósiles. Y aquí en el Perú, estas centrales se concentran principalmente en las regiones del sur, como Moquegua, Tacna, Arequipa, donde existe uno de los mayores niveles de irradiación solar en Sudamérica. Como vemos acá, los distintos centrales solares, ubicados tanto en Moquegua, Arequipa, Tacna, vemos de que su inversión va a variar entre 900 a 1100 y el costo de operación vemos de que varía entre 10 a 15. Pasando a hablar ahora sobre las centrales eólicas, bueno, ese tipo de centrales convierte la energía cinética del viento en energía eléctrica mediante aerogeneradores. Constituyen una de las principales fuentes de energía renovable no convencional, debido a que no requiere combustibles fósiles ni producen baja emisión de gases de efecto invernadero durante su operación. Como vemos aquí, las distintas centrales eólicas y dado su ubicación en Ica, en Libertad, en Piura, vemos de que tiene un costo de inversión menor, por lo que no se suele dar mucho mantenimiento y está dado al mismo aire. De igual manera, el costo de operación y mantenimiento. Pasando a hablar sobre las centrales de biomasa, estas centrales son quienes generan energía eléctrica mediante el aprovechamiento de materia orgánica de origen vegetal o animal, como bagazo de caña o azúcar, residuos forestales, desechos agrícolas y residuos sólidos orgánicos. A diferencia de las centrales termoeléctricas convencionales, estas centrales de generación, biomasa, están principalmente asociadas a la industria azucarera y agroindustrial. Como vemos en el recuadro, vemos de que utilizan una biomasa de bagazo de caña en su gran mayoría y que su costo de inversión ya es un poco más elevado, pero vemos que su mantenimiento y operación va a variar entre ellos. Pasando a hablar sobre la central de geotérmicas, bueno, esas centrales son instalaciones que generan de igual manera, ¿no?, energía eléctrica, pero aprovechando el calor natural almacenado en el interior de la Tierra. Este calor se extrae mediante pozos de producción que captan vapor o agua caliente desde reservorios geotérmicos para accionar turbinas conectadas a los generadores eléctricos. Entonces, como vemos acá, las centrales geotérmicas son de tipo de exploración, no se da abasto a gran escala y vemos que su costo de inversión es muy elevado y que de igual manera su costo de operación y mantenimiento igual. Esas centrales ubicadas en Tacna, Arequipa, Moquegua, vemos de que todavía presentan una potencia mínima, que a más adelante se dará aún mayor. Ahora, pasando a hablar sobre el diagrama de despacho eficiente, considerando los eventos que afectan directamente a la generación. Primeramente, aquí hablando sobre las centrales eólicas, que como lo decimos hace un momento, dependen directamente de la velocidad del viento, por lo que su producción no puede ser controlada como la de una central hidroeléctrica o termoeléctrica. En el despacho económico del COES, la energía eólica tiene un costo variable muy bajo, por lo que cuando existe disponibilidad de viento se prioriza su despacho anticipando que las centrales térmicas. En este recuadro nos indica
cómo es que la generación eólica va a variar durante las horas puntas y horas pico. Ahora el diagrama de generación fotovoltaica. Este tipo de generación, la generación fotovoltaica, depende de la radiación solar disponible y al que, igual que la eólica, presenta un costo variable muy bajo. Por ello, en el despacho económico del POES, la energía fotovoltaica se prioriza cuando existe radiación suficiente. Como vemos en el esquema, que la radiación va a tener una hora punta a partir de los primeros rayos del sol del día, que se va a ir descendiendo mientras va oscureciendo el día. Y pasando por último, la generación hídrica, en el que este tipo de generación constituye la principal fuente de energía del sistema eléctrico interconectado de SEIN, debido a sus bajos costos de operación y mantenimiento, ausencia de consumo de combustible y capacidad de regulación. El juez lo prioriza en el despacho económico, siempre que exista disponibilidad de recursos hídricos. Como vemos en el esquema, de igual manera, vemos de que va a tener la marea dependiendo de la hora, ¿no? En la hora en la que se pueda abastecer a mayor demanda. Y listo, habiendo concluido con esto, doy gracias por su atención.